tardes. Aquí estamos en una entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, un programa educativo para toda la familia dominicana que junto a mi compañera, la doctora Alba Luz Rodríguez, médico dermatólogo, tenemos aquí en Cinevisión Canal 19. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, doctor, ¿todo bien? Hoy tenemos una entrevista muy interesante con el doctor Jorge Chaín Herrera, médico pediatra, puericultor y antiguo presidente de cuando era la sazón la Asociación Médica Dominicana en los años de 2001, ¿verdad? O sea que hace 20 años. Le damos la bienvenida, doctor, y comenzaremos luego de esta pausa comercial. Gracias por seguir con nosotros y luego de la pausa comercial tenemos, como habíamos prometido, al doctor Jorge Chaín Herrera, médico pediatra, antiguo presidente de la Asociación Médica Dominicana en ese entonces, en el año 2001, hace 20 años, y un querido amigo del colegio, de la Escuela de Medicina. Doctor, hemos estado viendo en estas fechas navideñas, incluso no solamente aquí, sino también en Estados Unidos, en Europa, en países de Centroamérica, lo que se llama la tripledemia, que es una mezcla de influenza, COVID y virus respiratorio sincitial. ¿Usted no puede hablar de cada una de esas cosas, en niños y esas cosas? No, claro, cómo no. De hecho, aquí hemos tenido algunas combinaciones también. Hemos visto el COVID con la influenza. Más difícil lo de la triple. Eso sí se ha visto con más dificultad. Pero la estación invernal trae activación de virus respiratorios. Y ya eso se ha estudiado de por qué el frío activa algunas infecciones. Es una cosa muy interesante a ustedes que les gusta la investigación. Se ha demostrado que el vestíbulo nasal, la parte anterior de la nariz, las células que están ahí activan unas vesículas que defienden las vías respiratorias en la entrada de los virus y bacterias. Es decir, que esa parte vestibular de la nariz es muy importante, la parte vestibular de la nariz, porque esas células están especializadas y ante la agresión de un microbio activan unas vesículas que inmediatamente activan un mecanismo de defensa, que resulta que el frío inhibe esa activación. El frío inhibe esa activación. Ya se ha comprobado y hay 2 o 3 universidades en el mundo que lo han estudiado y han sometido a pacientes a temperaturas bajas y han visto cómo estas células disminuyen su activación. Por ende, se sospecha que entonces hay más infecciones. Claro, claro. Y esta es la época del virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio es un virus muy temido por los pediatras. Da infecciones respiratorias en niños, sobre todo menores de 2 años. Pero ahora hay casos que se han detectado en personas adultas. Sí, está atacando a adultos también. En personas adultas. En este año, en este fin de año, afortunadamente los casos de virus sincitial respiratorio, cuya patología se llama bronquiolitis, sí, porque afecta fundamentalmente los bronquios terminales de las vías respiratorias, afortunadamente ha sido más leve. Muy frecuente, ha aumentado la frecuencia, pero más leve. Le tememos al virus sincitial respiratorio porque da todo el cuadro respiratorio. Todas las enfermedades respiratorias tienen el mismo cuadro. Causa de ingreso un virus sincitial. Claro. Pero le tenemos miedo porque una de sus manifestaciones más temibles es la dificultad respiratoria. Es como si el niño tuviera un ataque de asma. Como si tuviera asma, un broncoespasmo. Entonces un niño pequeñito, con unas vías terminales bronquiales poco desarrolladas, con la incapacidad de meter medicamentos directos para poder producir una bronquiolitis, como dice. Bronquiolitis.
Bronquiolitis es la enfermedad. Entonces, tenemos la bronquiolitis, que es muy temida, y tenemos también mucha influenza, sobre todo influenza A. Doctor, el dominicano a todo le llama gripe. Y cuando hay un evento respiratorio, decimos, no, que tenemos gripe. Como tenemos tantos virus en el medio, ¿cuál sería la conducta en un niño que presente un proceso de vía respiratoria? Porque muchas veces la gente recurre a la automedicación, a comprar cosas, y después que el niño se complica, entonces que van al pediatra cuando ya han pasado varios días. Correcto. Y yo he visto varios casos de niños que se le entra una tos de noche. En el día está muy bien, pero en horario de la noche, no se puede dormir en esa casa por la tos, que yo no había conocido eso en la gripe común. La gente con gripe expectora, pero ahora se están dando unos cuadros de niños, no sé si en su consulta, y me imagino que sí, usted ha visto a estos muchachitos que ya después de las 10 de la noche se le ataca una tos que hay prácticamente que nebulizarlo sin tener sibilantes audibles. Qué bueno que usted hace esa pregunta. En medicina, en pediatría, tenemos el resfriado común, el catarro común, y tenemos nosotros los dominicanos la gripe. Pero en el mundo la gripe es la misma influenza. Exacto. El flu. En el mundo. Pero en República Dominicana gripe es una cosa e influenza es otra. Entonces, para los dominicanos gripe es catarro común, resfriado común. Influenza ya es, como dice el pueblo, una gripe mala. Entonces, ¿qué resulta? La entrada, la agresión de un microbio en la vía respiratoria va a generar una reacción de parte de las vías respiratorias. Y esa reacción puede ser una reacción impredecible. Si ese niño tiene antecedentes asmáticos de su padre, su madre, si ese niño tiene antecedentes alérgicos, la reacción que va a tener frente a una agresión de un microbio respiratorio es impredecible. Y muchas veces hacen cuadros, como dijo Juan Carlos, tipo asmático. Y justamente el asma, la tos, es más importante de noche. Entonces el tratamiento de estos procesos va a ser igual que un cuadro asmático. Entonces la explicación es que las enfermedades respiratorias infecciosas en niños generan una respuesta exagerada de parte de algunos niños que tienen antecedentes asmáticos o alérgicos, y por eso hacen reacciones parecidas al asma. Y la tos es el principal signo premonitorio de asma. Un preludio del ataque. Sobre todo la tos. A mí no me gusta mucho la tos, porque siempre creo que la tos lleva complicaciones, porque toser es muy irritativo, claro, y toser lesiona la mucosa del aparato respiratorio, y eso lo hace más prono, más susceptible a tener infecciones secundarias por bacterias generalmente. O sea que la tos para mí es una cosa que no me gusta mucho. Pero más que nada la tos es una reacción del cuerpo que te está diciendo: necesito más aire. Y se defiende. Te está diciendo dos cosas. Tengo secreciones que quiero expectorar, quiero sacar, y dos, necesito más aire. Entonces la tos es un signo que hay que tomar en cuenta. Entonces, recomendábamos mucho antes que en la casa se dieran las primeras atenciones. Yo no me voy a oponer aquí a un tececito de anís, el pequeñito, un tececito de limoncillo, de canela, no me voy a una inhalación de mentol, etcétera, y de otros apoyos familiares intradomiciliarios en la casa. Pero realmente, como tenemos tantas enfermedades ya activándose, el mejor consejo es: llévelo de una vez a su médico. Para evitar una Llévelo complicación. de una vez a su médico, porque ayer mismo tuve el hijo de una doctora con fiebre alta de un solo día. Fiebre alta de un solo día.
Y tuvimos que hacerle a ese niño influenza, COVID y un hemograma para poder determinar que el problema era una simple faringoamigdalitis. Entonces, ¿qué te digo? Ya no podemos, como antes, recomendar que se queden en la casa un día, 2 días, 3 días. No. Usted no ve a su niño bien, llévelo a su médico. Doctor, Sí. nosotros vemos que en la prensa se está diciendo que hay un aumento de los casos de coronavirus, que se han duplicado los casos de coronavirus. Las personas no están usando mascarillas. Sin embargo, el día pasado, en el actual esquema de vacunación, se incluyó la vacuna del COVID para niños mayores de 5 años, de 5 años en adelante. ¿Usted recomienda realmente que se vacunen los niños? ¿Usted está de acuerdo con que los niños reciban la vacuna? Bueno, los chinos, su vacuna se la han puesto a millones y millones de niños ya. Es decir, la vacuna china, que fue la primera que usamos aquí, tiene ya en su haber muchos casos. Y en eso nos hace pensar que sí, que yo las recomendaría. ¿Qué seguro? Yo las recomendaría. Creo que todavía no se ha aprobado o está la FDA en eso con la Pfizer, con la vacuna Pfizer, pero claro que sí, claro que sí. Pero la Pfizer la ponen en niños en Estados Unidos mayores de 6 años, eso es lo que vi, Correcto. y en China están poniendo la Sinopharm a niños ya a partir de los 2 años, o sea que mucho más temprano. Claro. Y con muchos millones de niños ya en su haber. ¿Y por qué no? Porque si hay hay vacunas de virus atenuados, muchas vacunas que están en el mercado con mucha experiencia ya los pediatras, ¿por qué Claro. no usar la del No, coronavirus? y esa China que está elaborada a través de un procedimiento clásico de elaboración de vacunas, o sea que ha resultado bastante segura. Yo la recomendaría. Sí, porque se mencionó que las vacunas de RNA daban miocarditis en niños, esas cosas, y se reportaron casos. Todavía hay acusaciones de que estos infartos, este aumento de los infartos y de las muertes súbitas, la quieren asociar a la vacunación Sí, a contra la el vacunación COVID, de vacunas de RNA. sí, sí, RNA. sí. Sí. Doctor, y lo que usted mencionó, los cambios climáticos, el polvo del Sahara y un sinnúmero de cosas, pero muchas veces cuando le hacemos todos estos virus, los niños salen bien negativos a todo. Así es. En esos casos en donde uno tiene un niño bien malito de la gripe y a veces los focos son escolares, porque usted va a la escuela y tanto niños así, Claro. todos enfermos, Claro. de esos procesos de gripe. Y uno le hace los análisis salen bien. Entonces, Claro. ¿a qué le vamos a atribuir eso, doctor? ¿A una simple gripe común, Bueno, resfriadito? es como decíamos, es inevitable el contagio escolar. Es una forma también de ir madurando el aparato inmunológico, de ir adquiriendo defensa. Le decimos siempre a las madres, a los padres, que hay que convivir con eso, hay que convivir con ese contagio colectivo que se produce en las escuelas. Pero sí, efectivamente, muchas veces nos quedamos con que fue un virus. Exacto. Y los comunes fueron negativos. Pero de eso se trata, de que usted reciba tranquilidad de alguna manera. Claro, Pero claro. yo también he visto casos de vómito y diarrea. De que, Correcto. por ejemplo, hay casitos de niños con vómito y diarrea ingreso, la emergencia llena de niños vomitando. ¿Usted tiene esos casos? Claro que sí, hay virus respiratorios El adenovirus da náusea, se síntomas acompaña, digestivos. que se acompaña de manifestaciones digestivas, ¿sí? Vómitos, diarreas. Casualmente, estacionalmente anda uno que es completo. Es completo, Es un tos, problema, porque congestión nasal, Vienen en vómito, diarrea, falta de apetito, terrible. Y los padres lo pasan mal, pero con una buena comunicación con su médico, en 3 días ya las cosas están controladas. Claro. Y unos buenos consejos. me acuerdo yo, doctor, cuando todo el que ha tenido niños pequeños, la primera entrada al colegio o a la, ¿cómo se llama eso? A la guardería o al maternal. Claro. Esos primeros 2 años, los niños cogen todos los tipos de enfermedades. No salen de una y entran en otra. Una farmacia en la casa. No. Claro, Una hay que farmacia. convivir con eso. Sí. Hay que convivir con eso. Uno puede mejorar esa etapa
dando algunos consejitos, enseñando a los niños a cuidarse un poco del que está mocoso. Y también los médicos estimulamos las vacunaciones, cada día estamos más exigentes con las vacunaciones y ¿por qué no? Voy a mencionar que hay moduladores inmunológicos, Sí. hay estimulantes inmunológicos que, por decirlo así, aceleran un poco la madurez Inmunológica en el niño. Sí, sí, sí. Que Hay lo un- ayuda a defenderse más. Exactamente. Hay unos lisados bacterianos. Claro. O sea, habían dos marcas muy conocidas, no las vamos a mencionar, pero todavía son muy efectivas. Claro, claro. Yo soy de los que los prescribo y he tenido buenos resultados. Son mezclas, vienen pastillitas para adultos, Sí. se dan en ayunas por 10 días seguidos Claro. o 7 días seguidos. Y viene un polvito también para niños que se le Claro, constituye en claro. jugo. Y son bacterias, 7 o 9 tipos de bacterias diferentes que afectan el sistema respiratorio, que cuando eso va al intestino, la defensa de uno, en las placas de Peyer en el intestino, reconocen esa cosa y se preparan como si viniera una infección. Como si fueran vacunas. Sí, sí, sí. Sí. Quiero recordar que en urología también existe algo Sí, de eso. sí, sí. Sí, existe por un lisado de Escherichia coli. Y en la piel, para las infecciones de piel, en el pasado llegaba al país. Sí, eran unas ampolletas que se le tomaban. Lamento que ahora no lleguen. Sí, sí, sí. Esa era base de estafilococo. Exacto. Sí, 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 sí. Era muy buena. Yo la usaba mucho. Sí, 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 sí. Eso ayuda. Eso ayuda, doctor, porque mire qué pasa con la etapa escolar. Que el niño llega bien a la escuela, los padres mandan a los niños a la escuela con todo y los tratamientos, hasta los profesores los medican porque le toca tal cosa, no lo dejan en casa. Porque es un problema, si lo dejamos en casa se atrasan en el desarrollo. Claro. Entonces, si está en condiciones lo envían. Claro. Y así se enferman todos. Claro, naturalmente hay infecciones que sí ya por un problema ético, pues usted no debe mandarlos. Y el pediatra tiene que contribuir a eso. Claro. Saber decirle a los padres, no puede ir a la escuela así, no Claro. tanto por el niño, sino por los demás niños. Y por los maestros. Y por los mismos maestros. O sea, también hay que ser tolerante. Eso le genera muchos problemas a los padres, sobre todo a padres jóvenes, que la escuela les resuelve un problema. Y que trabajan. Y que Porque trabajan, el problema pero- es que no le dan licencia a los padres. Pero son Lo cosas mandan. que hay que hacerlas. Hay que vivir con eso. Hay que convivir con eso. Hay que convivir con eso. Doctor, una vez hablando con un pediatra amigo, me dijo que él no era amigo de quitar los síntomas. Es decir, cuando los niños tienen gripe y uno mismo, es cierto que a los pediatras no les gusta mucho dar descongestionantes nasales, antitusivos, porque eso es una defensa del cuerpo, la tos que sirve para limpiar. Pero digo yo que cuando a veces la tos se le va de las manos al organismo, se vuelve un factor agresor y hay que calmarla, ¿verdad? Porque, Claro. Bueno, la medicina es un arte. claro. Tú tienes que jugar con todo. La tos es un mecanismo de defensa y es una forma del cuerpo deshacerse de secreciones. Es innegable. Pero una tos exageradamente irritativa y molesta, tú estás en la obligación de calmarla de alguna manera. Lo que tú debes tener claro es el diagnóstico. El diagnóstico. No, esta tos es debida a tal proceso. Bueno, si tú tienes el proceso ya, tú puedes actuar y dar alguna medicación. Pero ciertamente el pediatra debería tender a medicar lo menos posible. Pero hay que aliviar al niño. Hay que aliviar al niño. Un niño con una congestión nasal muy fuerte, con secreciones abundantes, inmediatamente pierde el apetito. Sí, sí, Exacto. Eso pone loco a los padres. Sí, Pone baja loco. mucho de Un peso. niño que no le come, lo pone loco. Y hay que ver qué descongestionante usamos, ¿verdad? Porque tenemos también antialérgicos que descongestionan, que no son esos vasoconstrictores que tienen efectos secundarios. Y mucho uso de esteroides, doctor, porque ya hemos de también, decirle que también. ahora desde que es un proceso respiratorio, al niño se le ajusta un esteroide combinado. Ciertamente. Pero que en el año hacen 5, 6, 7 eventos. Ciertamente los esteroides ya rompieron el mito. El Y récord. rompieron el miedo. Yo viví la época en que para usar esteroides había que Problemas, pensarlo y sí. justificarlo mucho. Ya no, ya los esteroides forman parte
de las prescripciones diarias. Pero en definitiva, la medicina clínica tiene mucho de arte. Tú tienes que saber combinar, tienes que saber evaluar también la familia, si la familia es muy aprensiva, si no lo es. Pues hay familias que, como usted decía antes, resuelven en su casa, Sí. con remedio casero, Sí. y no son tan temerosas, no son tan aprensivas. Y con lo de la botica y de promesa. También. Sí, y se también. sana. Sí, Y se sí, sana. sí, sí. Sí, no es verdad. Y se sana. Otra cosa interesante es en los procesos respiratorios, doctor Chaín, el giro que ha dado esta cuestión con las nebulizaciones. O sea, hay que ver lo que era un asmático antes de las nebulizaciones y después de las nebulizaciones. Es una cosa que de verdad funciona y mejora a los pacientes. Claro. Usted usa mucho las nebulizaciones. Bueno, yo estoy seguro que sé lo que tú me quieres decir. Ya los nebulizadores pertenecen a la historia de la medicina. Ahora lo que tenemos son Los inhaladores, inhaladores. Sí. aerosoles. Pero ciertamente las mismas nebulizaciones jugaron un papel increíble. Sí, sí, sí. Entonces los nebulizadores, a través de esa centrifugación del medicamento en agua o en solución Surso. salina, lograban penetrar más directamente las vías respiratorias. Pero entonces ahora tenemos los inhaladores, Que son nanopartículas que pequeñitas. son nanopartículas en oxígeno. Las bombitas. Las famosas bombitas. Las bombitas. Eso se puede usar desde un niño acabado de nacer. Y es una cosa maravillosa. Un mayor perfil de seguridad. Porque el niño nada más tiene que respirar en la mascarita. Sí. Y respirar 10 veces. Y ya es suficiente. No importa que llore, no importa que se mueva, no necesita electricidad, no hay que prepararlos. Eso ha revolucionado. Ya tú no ves esos asmáticos sufriendo como antes. Doctor, es el que trae el espaciador. Ese es el que trae la cámara espaciadora Ajá. en pediatría, que también se puede usar en adultos. Sí. También se puede usar en adultos, porque hay adultos que no saben inhalar. Sí, es cierto. Hay adultos que no saben. Se tragan. Sí, se lo tragan. Se tragan la bombita en vez de que llegue a pulmón. Yo me acuerdo una vez, mis niños estaban pequeños y yo llegué a comprar un nebulizador que funcionaba hasta con energía solar, porque un día, una noche lo fui a nebulizar, no había luz, el inversor no funcionó, o sea, me tuve que ir para una clínica. Claro. Ahora con el inhalador, Exactamente. tú te lo puedes llevar donde tú quieras. No importa que haya luz, que no haya luz. Y Eso. además que había gente que se hacía adicto a las nebulizaciones. Llegamos a ver pacientes que desarrollaban una adicción a nebulizarse. Sí. Y iban sin ningún cuadro respiratorio diariamente a ponerse el aparato. Sí. Las bombas ya han sustituido eso. Sí, al principio también hubo algunas dificultades hasta que se logró hacer lo que se llama inhaladores de dosis medida. Es decir, cada vez que tú haces un puff, tú le estás dando una dosis medida. Antes, como no había ese mecanismo, pues habían también pacientes que con los inhaladores hacían sobredosis. Sí, sí. Wow. Mucha taquicardia. Wow. Claro. Y tenemos ya fármacos derivados de broncodilatadores con un mínimo. Que da muy poco efecto de Muy, que de taquicardia muy y mínimo. esas cosas. Además ya esos sustancias broncodilatadores modernos, con el uso por vía inhalatorio, casi no pasan a la sangre y los efectos secundarios son mínimos. Muy mínimos. Yo me acuerdo haber visto una vez que me llamó mucho la atención en Estados Unidos un spraycito, un niño bombeándose, el hijo de un amigo médico, con levosalbutamol. Es decir, que ya también están los enantiómeros de... Claro, pero ahora mismo tú tienes derivados, broncodilatadores derivados que pueden durarte hasta 12 y 24 horas. Sí. Formoterol, salmeterol, es decir, hay una cantidad de derivados, ustedes no se lo pueden imaginar. Y también esas bombitas tienen corticoides que no se absorben A veces sí Tienen vienen corticoides con La muy poco paso al fluido Al torrente sanguíneo. Y hay muchos estudios de niños que han usado corticoides por año y el crecimiento.
y siempre se ha visto que la modificación al crecimiento, en los casos en que se haya podido sugerir, ha sido muy mínima. Muy mínima, sí. O sea que sí, hemos avanzado en eso. Usted habló hace un momento de un dato muy interesante y era que esas glándulas protectoras en las vías respiratorias altas Sí. que dejaban de funcionar a baja temperatura y por eso el aumento de los virus. Pero hay otro factor también, doctor, y principalmente en las personas mayores, no sé si en niños, el sereno. Mi abuelita me decía a mí, no salgas al patio de noche porque te vas a resfriar por el sereno. Correcto. Sí, yo me inscribo en esa escuela. Además, yo soy puericultor. Sí. Yo soy puericultor. Siempre les recomiendo a los padres no pegarle abanico directo, Exacto. que le den la cara, no ponerle aire acondicionado muy Directo. frío. Y lo del sereno. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es, desde el punto de vista científico, es la explicación que uno tiene. La temperatura del cuerpo cambia. Nosotros tenemos una cantidad de microbios saprófitos que viven con nosotros en equilibrio. Nosotros tenemos microbios, tenemos una flora, tenemos microbios en todas partes, en la piel, en la nariz, en la boca, en los oídos, que viven con nosotros y vivimos en paz, vivimos en equilibrio. Los cambios de temperatura, como lo hace el sereno, activan estos microbios y les quitan propiedades y le dan propiedades y lo convierten en patógenos. Y me acordé del ritmo circadiano, que de noche cambia, baja todo el metabolismo, baja la inmunidad, todo eso. Claro. Son cosas que dicen los viejos, pero Sí, es verdad. sí, funciona, científicamente. Igual que una llovizna. Sí, Ustedes habrán sí. oído. Esa llovizna, esa arianita que está cayendo, esa es la peligrosa. Esa es la que enferma. Esa es la que te va a enfriar el cuerpo. Y dejarse la ropa mojada después que uno coge una lluvia. No se sabe la cantidad de madres y de niños y familias a las que yo les he recomendado no bañar los niños de noche. Tan usados, porque un baño de noche relaja, un baño de noche la madre dice que les tranquiliza, pero el baño de noche, aún con agua caliente, cambia la temperatura del cuerpo. Los radiadores de los vehículos enfrían el motor con agua hirviendo. No sé si ustedes se dan cuenta de eso. ¿Cómo es que el radiador con un agua hirviendo, botando humo, va a funcionar en un vehículo? Porque es el contacto del líquido con el sólido. Así mismo pasa en los niños. Tú lo bañas aunque sea con agua caliente, pero le está cambiando la temperatura al cuerpo. Se la baja al niño la Se la está cambiando. O sea que realmente hay que mantener las medidas cuando tenemos niños así que tienen esos cambios de temperatura. Claro. Todos los niños no son iguales, pero ¿cuántas consultas uno no tiene porque a un niño le da mucha gripe? Y la madre se da cuenta, fue que lo bañé ayer. La madre sabe. Bueno. Señores, estamos aquí en el tercer segmento de Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con nuestro programa. Después de esta pausa comercial, seguimos aquí en nuestro tercer segmento conversando con nuestro invitado. En la tarde de hoy tenemos al doctor Jorge Chaín, quien es médico pediatra, y estamos hablando de todas estas infecciones que están ahora mismo en boga en nuestros niños. Y hablando de todo un poco, doctor, ¿cómo está la situación del dengue en este momento en la República Dominicana? Sí, ciertamente también hemos tenido un aumento de los casos de dengue, no a niveles alarmantes como en otras épocas, pero sí tenemos dengue y lo tenemos en adultos y lo tenemos en niños. También he observado que ese dengue grave que provoca shock y muertes también ha disminuido. Los casos que se han visto son en su mayoría manejables. Pero no dejan de haber muertes también por dengue. Sí. Pero hemos tenido casos. Y muchas veces el niño es muy triste esa situación, doctor. Claro. Es muy triste perder un niño por dengue. Es una patología muy estresante.
Sí. Ya la familia de saber que su hijo tiene dengue o que un familiar tiene dengue ya se estresa. Ya Sí, se sí, estresa porque el dengue todavía es signo de muerte, Claro, todavía. claro. Entonces la familia se estresa mucho y el manejo del dengue que lleva unos días. Eso tiene tiene un truco, doctor, el manejo del dengue, Claro. porque es que hay que una deshidratación intravascular con una hiperhidratación tisular, o sea, Claro, extravascular. claro. Los tejidos están inundados, pero uno está hipovolémico y con problemas de circulación, problemas de coagulación, las plaquetas bajitas, todo eso. ¿Qué es lo que pasa con ¿Qué eso? es lo que pasa? Con el dengue lo que pasa es que la entrada del virus al organismo genera una respuesta del organismo mismo. Y esa respuesta, ese enfrentamiento entre las células del organismo y el dengue, generan una reacción que se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos. Y los hace permeables. Entonces los hace permeables y además de eso empaqueta las plaquetas. Porque no es que el dengue mata las plaquetas o se come las plaquetas, no. Es que las empaqueta, las aglutina. Y al aglutinarlas, cuando usted la mide en la sangre, están bajitas. Pero también eso hace que, como están empaquetadas, están inmovilizadas, en cualquier punto en que se necesite la acción de ellas no van a acudir y se produzcan los sangrados. Entonces, entender eso es importante. Entender eso es importante, ver el tratamiento de eso. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que mover la circulación. Por eso, fundamentalmente, el tratamiento del dengue son líquidos endovenosos. Líquidos endovenosos para lograr mover la circulación, lograr despegar esas plaquetas de los vasos, mover todas las células intravasculares, hidratar el paciente y tener unos niveles de presión arterial normalizados. Exacto. Porque al momento en que la presión arterial cae, se produce el shock. Y ya al producirse un shock, por falta de presión arterial, pues se genera una gravedad. Se genera una gravedad. Un niño que entra en shock, si no existen los mecanismos idóneos de poderlo sacar, se nos muere. Se va. Eso es lo que pasa en el dengue. Entonces, en el dengue podrían funcionar los estimulantes inmunológicos, podrían funcionar. Yo utilicé mucho uno hace como 15 años, cuando tuvimos un pico bastante elevado de casos de dengue. Y yo digo que me funcionó porque con la gracia de Dios no tuve mortalidad. Entonces funcionaría eso, pero lo que más funciona son los líquidos. Claro. Los líquidos y el control estricto de los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. Doctor, y hay muchos mitos sobre el mosquito. Las personas piensan que porque tienen aire acondicionado, el mosquito no les va a picar. Y realmente hay casas llenas de mosquitos con aire acondicionado. El mosquito ha sobrepasado los límites y pica con todo aire acondicionado. Bueno, es tan así que el último caso que yo tuve, la madre me decía, pero nadie tiene dengue en mi familia, yo no veo mosquitos en mi casa, y su niña acaba de salir de un dengue. Sí. Una niñita de 1 año y medio. Entonces, ciertamente es una enfermedad así, igual que con lo del agua, que si el agua sucia, que si el agua limpia. Ya sí, que si pica de día, que si pica de noche. El mosquito tiene unas propiedades increíbles. Esos mosquitos son capaces de caminar 10 kilómetros. En un día, sí, recorre 5 kilómetros en un día. Y mantenerse vivo. Sí. Y yo no sé en los vehículos de ustedes si se le ha metido un mosquito alguna vez. Usted se pasa la semana viendo ese mosquito ahí. Y cuidado si usted se pasa un mes viendo ese mosquito ahí. Es decir, la vacuna parece que, no sé, había muchas esperanzas con una vacuna cuatrivalente. Sí. Pero
Fue aquí, aprobada por la FDA. aprobada, pero no, aquí no hemos tenido noticias. Pero tiene sus matices esa vacuna, porque no me acuerdo bien qué es lo que pasa, usted nos dirá, que no se puede poner en pacientes Que le haya dado. que le haya dado dengue. Ajá. O que, Sí. o que hay que ponerle en pacientes que sí, que han tenido una infección de dengue. Yo creo que no se le puede poner como el que le ha dado, Exacto. porque puede entonces Yo sé que activarlo. algo tiene en cuanto a su efectividad también, que no ha tenido esa difusión, pero no sé en qué país oí que se la estaban poniendo de manera rutinaria. Pero aquí todavía no tenemos. Lo cierto es que no la tenemos. Entonces lo que nos queda es vigilar bien la enfermedad, y seguir con las campañas de educación que hemos desarrollado en el país, que estas campañas han sido muy beneficiosas. El uso del cloro, el control del agua estancada, el control de los cacharros en los patios, en los callejones, en donde se queda el agua ahí aposada y crece el mosquito, el control de los floreros en las casas, en fin, yo creo que eso ha dado resultados. En cualquier charquito se cría. Se cría un mosquito. En Esa cualquier es charquito. parte del eslogan, en cualquier charquito se Sí. cría Se un mosquito. cría un mosquito, sí. Y luego cloro untado, tanque tapado. sí. Eso ha funcionado. Realmente la educación para la salud funciona. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas del dengue para que la población sepa cuándo debe sospechar que su niño puede estar cursando con la enfermedad? Ese es el gran problema. Los síntomas iniciales del dengue son igualitos que todas las infecciones febriles. Fiebre, malestar general, dolor de cabeza y hasta dolor de garganta. No les puedo decir a ustedes dos la cantidad de casos de dengue que yo he tenido que empiezan con un dolor de garganta. Con placa. Y usted se queda con que es una amigdalitis. Exacto. Entonces, empiezan con todos estos síntomas. Entonces, el pediatra tiene que aproximarse a un diagnóstico y afortunadamente, pues con un hemograma y ese movimiento, ese cambio en el volumen de plaquetas, junto con los blancos, los glóbulos blancos, que en la mayoría de los procesos virales está disminuido, el médico sospecha clínicamente el dengue. Porque no podemos hacer el diagnóstico definitivo con prueba serológica hasta pasado los 5 días. Temprano, exacto. Sí. Hay que esperar. Entonces, tenemos que apostar a la clínica y a la pericia de ese médico que lo sospecha. Entonces, una fiebre de más de 3 días, que usted hizo un diagnóstico inicial y que no le funcionó el tratamiento. Entonces usted tiene la obligación de hacer la analítica y de sospechar la patología, sobre todo en un país donde el dengue ya es endémico, donde ya convivimos con el dengue. Sí. Todo el año. Entonces ese es el problema. Por eso es que no podemos recomendar ya dejar a los niños en la casa. No podemos recomendar eso. Visite al pediatra desde que usted tenga un problema con sus hijos. Visite al pediatra. Tantos pediatras que tenemos en este país, a nivel público y a nivel privado. Es la especialidad más común. Yo diría. Y ginecología. Yo diría, pero hay pediatras en los subcentros, en los centros de primer nivel, en todas las clínicas hay cantidad de pediatras, en fin. O sea que tenemos que recomendar eso, no podemos recomendar que se queden en la casa. Y muchas veces no solo cuando están enfermos, también hay consulta para el niño sano. La consulta del niño sano también es la piedra angular del crecimiento y desarrollo de un niño. En esa consulta usted puede conversar cosas que le pueden servir para el desarrollo y el crecimiento de su hijo. Lamentablemente la consulta del niño sano necesita más difusión, más militancia de parte de los médicos, de los pediatras nuestros. Darle importancia a esa consulta y que los padres vayan también adquiriendo eso. Sí, porque la medicina preventiva aquí realmente tenemos ciertas debilidades con eso, con la medicina preventiva. Pero realmente el niño no solamente debe ir al pediatra cuando está enfermo. Claro. Porque son visitas programadas para ver cómo va el crecimiento normal del niño.
Claro, a nivel privado la consulta de niños sanos es bastante robusta. Sin embargo, he notado debilidades a nivel público. A nivel público. Y quizá es por la ausencia de la atención primaria como modelo, como estrategia, y privilegiarla en los centros de primer nivel. Los centros de primer nivel deberían tener pediatras puericultores que hagan consultas de niños sanos, de acostumbrar a la población común, la población pobre, a llevar a sus niños aunque no estén enfermos. Educar, claro que sí. Pero los pobres a veces no llevan a los niños a chequeo, van solamente cuando están enfermos. Dicen, nunca lo he llevado. Así es. Nunca se ha enfermado, como un orgullo. Yo fui Nunca lo he pediatra llevado. del Robert Ricabral. En el Robert Ricabral nunca vi un niño sano. Siempre en la consulta, fui médico de consulta externa, siempre eran niños enfermos. Nunca pude ver un niño que vino a su chequeo. Que vino sano, a pesarse, Claro. a vacunarse. Claro. Sin embargo, en el Seguro Social, cuando existía el IDCS, iban niños a consulta de niños sanos. Ahí. Eran hijos de trabajadores. Sí. Ustedes recordarán que el Seguro Social se inició, se desarrolló a través de trabajadores. Había que ser trabajador para poder tener un descuento por nómina y tener derecho al Seguro Social. Entonces tenía un poquito más de nivel. Nos hace falta mucha educación. Claro. Nos hace falta mejorar un poco lo que es la educación en salud y llevar todas estas ideas al seno del pueblo. Y vamos a cambiar cuando eso ocurra. Claro. No sé si lo vamos a ver nosotros. Esperemos que sí. Dios quiera, ¿verdad? Sí. Doctor, recuperé el dato de lo de la vacuna. Bueno. Son 3 dosis que se ponen con 6 meses de diferencia y se pone a personas que son cero positivos. Que le haya dado. Que le haya dado, sí, porque la vacuna, al parecer, partiendo del dato de que la segunda infección del dengue y la tercera son las peores porque la respuesta inmunológica es mayor, porque ya el cuerpo, parece que si se ponen pacientes normales, cero negativos al dengue, la vacuna puede desencadenar una reacción inmunológica fuerte. Entonces, cuando te ponen la segunda dosis o en el lapso que te pusieron la primera dosis, te pica un mosquito y te transmite el dengue, puedes desarrollar un dengue bastante malo, que puede ser mortal. Bueno. Por eso solamente la vacuna se está poniendo en pacientes que son cero positivos a dengue. Correcto. Y el estudio más grande se hizo en Tailandia, 35.000 niños, que ahí eso es endémico completamente. Correcto. Bueno, hay 4 virus del dengue. Sí. Esa vacuna es tetravalente. Es tetravalente, y de esos 4 virus, uno es el que está asociado al dengue grave. Sí. Entonces a usted le puede dar dengue 4 veces. Si al final el que le da es el grave. Pero si le da al primera vez la grave. cepa del grave, ya no le da a los otros. Porque el grave, genera inmunidad para los otros. Ese es el concepto que tenemos y de hecho lo hemos visto. Por eso hay muchas familias que dicen, a mi hijo le ha dado 3 veces. Sí. Con respecto, doctor, antes de finalizar nuestra entrevista, me gustaría preguntarle sobre los casos de hipertrofia de los cornetes y adenoides, que ahora también eso está en boga. Sí. Están los niños naciendo también con esta situación de muchos tienen adenoides y problemas de cornete. ¿Usted recomienda que se operen temprano o que se espere que el niño tenga cierta edad? Usted de la escuela antigua, de que hay que esperar que tenga un chin más grande, porque ahora están operando a los niños muy temprano de esta situación y he escuchado que pueden volver otra vez a presentar el cuadro. ¿Cuál es su posición? Qué interesante con eso? su pregunta. Bueno, una cosa son los cornetes que están en todo el vestíbulo de las fosas nasales, ¿verdad? Son tres cornetes, superior, medio e inferior, y que se hipertrofian por las agresiones que tiene la nariz, ¿verdad? Y por procesos alérgicos. Hay cornetes que se hipertrofian tanto que hay que recortarlos. Y es muy sencillo, un procedimiento
de otorrino muy sencillo. También tenemos, por suerte, muchos sprays a base de antiinflamatorios como los corticoides que pueden ayudar a eso, aparte de corregir algún proceso alérgico. Porque si detectamos ya que estos niños son alérgicos al polvo o a otro tipo de sustancias, pues tenemos que corregir eso. Las adenoides son glándulas que están detrás, están en el cábum, en la parte posterior de la nariz, en la rinofaringe. Ya las adenoides son amígdalas como las que tenemos en la garganta. Las adenoides, un niño puede nacer con adenoides crecidas. Nace con ellas desde luego, pero puede nacer con ellas hipertrofiadas. Y otros lo pueden ir desarrollando en el camino, dependiendo de su naturaleza, dependiendo de su forma de reaccionar, dependiendo de su herencia. Entonces puede tener una hipertrofia de adenoides. El pediatra y el otorrino intentamos disminuir las adenoides con spray antiinflamatorios corticoides. Si no lo logramos y esas adenoides producen lo que se llaman apneas, que el niño se queda, que no puede respirar, pues ya usted no puede esperar para tomar una decisión quirúrgica. Entonces no es porque el médico quiera o no quiera, o sea de la escuela D o B. No, es que hay ya un protocolo, hay un cuadro que te va a decir a ti qué conducta vas a tomar. Este niño que ya tiene una dificultad respiratoria, que los padres dicen que no duerme, que es ronca, que pasa la noche con eso, no solamente molesta al niño, sino que también la familia está intranquila, porque en algún momento se le para la respiración y tiene que volver a conseguir el estímulo para seguir respirando. Son niños que son respiradores por la boca, protruye el maxilar superior, protruye hacia afuera porque está respirando por la boca. Son niños que tragan mucho aire, a veces son malos comedores. Y son de los niños que los padres dicen, como no saben lo que es adenoide, que no se le quita la gripe. Pero no es gripe, es adenoides. Entonces, ese pediatra sabe en cada niño cuándo recomendar la cirugía. Debo decirte, no son muchos los casos. En mi ejercicio he tenido niños que ha habido que intervenirles antes del año. Antes del año. No son muchos, no son muchos. Normalmente tú haces el diagnóstico y con algunas medidas de higiene en la casa y con estos sprays de corticoides uno tiene muy buenos resultados. Esa es la verdad. Muy buenos resultados. Padres que te dicen, doctor, ya mi niño no ronca. Aparte de que es muy fácil ver las adenoides. Basta una radiografía lateral de cuello para tú ver una adenoide. Es decir, va a depender de cada caso. Doctor, y otra pregunta interesante es cuando los niños, uno usa los ungüentos mentolados para estos casos. ¿Usted sugiere este uso o está en contra de este uso? Bueno, incluso los piecitos, las plantitas. Hay que tener precauciones porque hemos visto casos de niños que son alérgicos a esos medicamentos y otros hacen reacciones a esos medicamentos. Pero lo cierto es que a muchos se lo ponen y no pasa nada, sino que le hace bien. Y le va bien. Entonces, yo siempre le pregunto, ¿usted se lo ha puesto otras veces? Sí. ¿Y lo ha ayudado? Sí. Sígalo usando. Sí. Eso es muy interesante y había mucha controversia con eso. Hay mucha controversia porque hay niños que se le ha frotado el pechito con alguno de esos ungüentos y ha aumentado la dificultad respiratoria. Claro. Y ha habido otros que le han puesto directamente en la nariz y le ha generado hasta un paro respiratorio. Claro. Entonces hay que tener cuidado. Cuidado, pero lo más claro es cuando el padre le dice yo lo uso y le va bien. Claro. Entonces, todo es observación y práctica y experiencia. Naturalmente tratar de que sea un compuesto patentizado, que sea seguro. Sí, antes se ponía también una bolita de alcanfor con una chambrita en el pecho. ¿Usted se acuerda de eso? Yo he tenido casos que han usado la trementina pura.
Ay, Dios mío. Y han usado otros aceites hechos en la casa a base de raíces y palos. Bueno, ya eso yo Peligroso. no me atrevería a recomendarlo así. Bueno, hasta aquí con el doctor Jorge Chaín Herrera, médico pediatra, puericultor, Puericultor. que atiende niños sanos también. Sí. Hemos estado conversando, podríamos seguir hablando toda la tarde, pero ya usted sabe, el tiempo en televisión es muy limitado. Te agradecemos, Jorge, tu brillante exposición, y también le damos las gracias a nuestros amigos televidentes por habernos permitido entrar a sus hogares una vez más aquí en Medicina de Cuerpo y Alma los domingos de 2 a 3 en Cinevisión Canal 19. Muchas gracias.